Bueno, creo que ahora nos estamos una buena cantidad ya para comenzar la sesión de hoy. Les compartí un documento, acabo de compartirles en el medio de WhatsApp, me pareció más pertinente hacerlo por esa vía, en donde se hace la lista, el CONES sacó una lista en base a la resolución número 4 del 2020, en el cual autoriza que clases presenciales de ciertas universidades sean tenidas o convalidadas como, perdón, al revés, que clases virtuales sean convalidadas como clases presenciales. Entonces, de esta forma, la carga horaria que se tiene se va a ser perfectamente asimilable a la carga horaria exigida por el CONES. De hecho, que nosotros, por ejemplo, superamos toda nuestra carga horaria efectiva. O sea, la verdad es que si hubiésemos tenido clases presenciales hubiese sido muchas menos horas de los que en realidad tuvimos, ¿verdad? Por la cantidad de sesiones y de tiempo en que estuvimos conectados. Entonces, les quería compartir esta noticia para que ustedes se queden tranquilos que todas las sesiones que ustedes están teniendo con las materias evidentemente son válidas, convalidables y por lo tanto evidentemente esto les hace que su proceso educativo que ustedes están llevando adelante sea válido, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante que ustedes sepan que formalmente también está validado esto a través de esta resolución número 4 del 2020 realizada por el CONES que les compartí. Bueno, sin más vueltas que dar, vamos a iniciar con la unidad número 13, que básicamente trata un tema, por lo general se va de hablar esto en los círculos normales, pero en derecho es bastante recurrente el tema, ¿verdad? ¿Qué es el fin de la existencia de las personas físicas? Es decir, la muerte. La muerte es uno de los hechos naturales que tienen mayor consecuencias jurídicas y que evidentemente es una preocupación siempre o es lo primero que un abogado piensa por cualquier posibilidad. Por ejemplo, cuando alguien viene a hacernos una consulta, siempre también aconsejamos en el caso de la posibilidad de muerte o de su familiar o de esa misma persona, ¿verdad? Parece un poco macabro lo que les digo, pero básicamente es importante prever todo, ¿verdad? Porque la previsión es muy importante en derecho. Se puede entender, ¿verdad?, de que la muerte es ese hecho natural en la cual se cesa, ¿verdad?, la existencia de la persona física y por lo tanto implica que el ejercicio de su derecho y el cumplimiento de sus obligaciones, ¿verdad?, ya no puede darse por una imposibilidad fáctica suprema, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente si es que figura, si un muerto votó, está mal, evidentemente el derecho al voto no se puede ejercer y es intransferible y por lo tanto está mal y ese voto debería ser anulado, ¿verdad? Entonces se entiende de que con la muerte se produce el cese del ejercicio de ciertos derechos personalísimos, le llamamos derechos personalísimos aquellos que solamente lo puede ejercer una persona por uno mismo, que nadie puede hacer. Ejemplo, el que les di, el derecho al voto. Yo no le puedo dejar a mi hijo en testamento: en las próximas elecciones vas a votar por lista 1 de punta a punta, en mi nombre, si es que me muero. O sea, no existe esa posibilidad. Vos te morís y contigo muere ese voto también que vos tenías que haber hecho, ¿verdad? Y lo mismo ocurre también con las obligaciones. Imagínense que vos tenías un contrato para realizar, no sé, una obra de arte que solamente vos con tu talento de pintor podrías hacerlo, ¿verdad? Y bueno, y te morís y evidentemente ese contrato es imposible de exigir su ejecución. ¿Por qué? Porque
responde a características muy particulares de particulares tuyas, o sea, era tu talento y nadie puede asimilar tu talento y evidentemente ese contrato no se puede obligar a cumplir. Lo que sí se puede, o sí puede la persona que quedó así como, bueno, que quedó así pendiente de recibir el trabajo, lo que puede es solicitar que se le devuelva lo pagado, por ejemplo, en concepto de adelanto o algo parecido, ¿verdad? La muerte natural, dice, consiste en la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento vivo sin posibilidad de resucitar. En este punto es necesario estudiar de las consecuencias de la llamada muerte cerebral que tiene los alcances que la sentencia judicial le asigna al caso particular. ¿Qué quiere decir esto? El asunto no es difícil cuando estamos ante una persona que, por ejemplo, fallece de un infarto y deja de tener signos vitales. Pero el problema radica cuando, por ejemplo, tenemos una persona que está en el estado conforme al código sanitario, hay todo un protocolo para poder declararle muerte cerebral a una persona, ¿verdad? Y se ha cumplido todo ese protocolo y esa persona tiene la llamada muerte cerebral. ¿Qué quiere decir? Que básicamente no hay actividades cerebrales, pero sus órganos del cuerpo funcionan aún. Entonces, allí es donde en realidad empiezan las primeras consideraciones de derecho que se tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, derechos de administración que deben ser ejercidos o hay, por ejemplo, decisiones que se tienen que tomar y entonces, por ejemplo, de una mujer que está embarazada con muerte cerebral y hay decisiones como el de que sacarle al bebé o dejarle al bebé ahí hasta tanto se desarrolle más, bueno, todo ese tipo de decisiones, ¿verdad? Tiene que tomarlas alguien, pero para eso evidentemente es necesario hacer una asimilación de una presunción de fallecimiento y darle el poder a su heredero más próximo, que puede ser o su marido o su mamá, depende del caso, ¿verdad? Para que tome las decisiones necesarias, ¿verdad? Para que dé el consentimiento para las opciones médicas necesarias, ¿verdad? De acuerdo al Código Civil, siempre hablamos del Código Civil como nuestra ley madre, ¿verdad? En el sentido de todo lo que serían las obligaciones y los derechos que nacen como producto de los hechos y los actos jurídicos. Vemos que la muerte tiene ciertos efectos eh, con respecto a las personas físicas, ¿verdad? Cuando relacionamos esto con los atributos de la personalidad, se extingue con la muerte las cualidades de las personas, como son el estado, la capacidad, el nombre y el domicilio. Evidentemente, porque si vos falleces, tu nombre no puede ser transferido. Tu nombre, tu apellido, toda tu denominación no puede ser transferido. Tu estado civil vos ya no podés cambiar, o sea, vos no te podés divorciar post-mortem, por ejemplo. O no te podés casar post-mortem tampoco. Entonces, también es algo a considerar. Y el domicilio, evidentemente, vos no podés cambiar después de muerto, sino que evidentemente se tiene en cuenta el último domicilio para el establecimiento de tu sucesión, pero no puede ser de que haya una constancia que vos modificaste tu domicilio una vez que vos hayas fallecido. Entonces, eso, por ejemplo, es el principal efecto con respecto a los atributos de la personalidad. Con respecto a los derechos extramatrimoniales, se disuelve con el fallecimiento los derechos de la familia, el matrimonio, la patria potestad, la tutela, la curatela, el honor, la libertad y la intimidad. ¿Verdad? Entonces, eso también es muy importante tener en cuenta que es algo que ocurre, ¿verdad? Con la muerte, ¿verdad? Evidentemente no te pueden,
o sea, un deber marital básico es, por ejemplo, el tener relaciones sexuales. Evidentemente, una vez de muerto, vos ya no tenés que la obligación de cumplir con esos deberes. Les doy un ejemplo así medio burdo, ¿verdad? Como para que se entienda el porqué. Lo mismo, ¿verdad? Eh, los derechos de familia, o sea, de frecuentar con alguien o de reconocer a alguien como hijo tuyo, también eso, por ejemplo, fenece o vos no podés más ejercer una vez que vos te ha dado tu fallecimiento. También el hecho de la patria potestad, absolutamente, vos falleces y el poder que vos compartís con la mamá o con el papá de tu hijo sobre tus hijos menores termina y solamente queda ejerciendo la patria potestad el que sobrevive. Entonces, no hay forma de que vos puedas reclamar la patria potestad. También la tutela y la curatela, lo mismo. Cuando vos tenés hijos, o sea, niños que no son tuyos, a tu cuidado, ejemplo, tus sobrinos que se quedaron huérfanos y por juzgado quedaron bajo tu cuidado, bajo el régimen de tutela, también al vos fallecer, evidentemente esos niños tienen que ser vueltos otra vez a designar un nuevo tutor. Lo mismo pasa con el curador, ¿verdad? Y también con el usufructo de ciertos derechos como al honor a la libertad y a la intimidad que solamente te correspondían, ¿verdad? Y también están los otros tipos de derechos que son los derechos patrimoniales, que con el hecho de la muerte pueden ser transmisibles y estos sí pueden transmitirse a tus herederos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se surte también otro efecto muy importante de la muerte, que es la posibilidad de transmisión de los derechos patrimoniales. Los extrapatrimoniales evidentemente no se pueden transferir, que son los derechos de familia, afiliación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta acá estamos bien. En el material, Rosalía, ahora voy a empezar a leer a partir del artículo 63 del Código Civil. Siguiendo o continuando lo que ya íbamos hablando, ¿verdad? Hablamos de lo que se llama declaración y presunción de fallecimiento. Y para eso quiero que me sigan desde el artículo 63 del Código Civil. En el artículo 63 nos habla de la posibilidad de que se le pueda declarar a alguien muerto judicialmente, ¿verdad? Y díselo, podrá declararse judicialmente la muerte de una persona que ha desaparecido o en un terremoto, naufragio, accidente aéreo o terrestre, incendio u otra catástrofe o acción de guerra, cuando por las circunstancias de la desaparición no quepa admitir razonablemente su sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante de que ante una circunstancia de catástrofe o un accidente muy grave en el cual tal vez no se ha podido recuperar sus restos, pero no ha aparecido tampoco, no hay una señal de que, por ejemplo, no abordó el avión o alguna otra circunstancia, entonces es, eh, es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, después el artículo 64 habla de la incertidumbre por falta de noticias.
¿verdad? La incertidumbre por falta de noticia de la existencia de las personas desaparecidas o ausentes de su domicilio o última residencia de la República durante 4 años consecutivos, contado desde la última información que de ella se tuvo, causa la presunción de fallecimiento a los efectos previstos por las disposiciones de este código. Eso también es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? De que cuando se da una desaparición de una persona y ya no hay noticias, entonces contados desde ese momento, han transcurrido 4 años, también se puede solicitar, ¿verdad?, la presunción de fallecimiento. ¿Para qué? Para que se pueda, si es que, por ejemplo, hay bienes que se pueden transmitir o ante la incertidumbre de derechos que quedan así al aire, por decirlo de alguna forma, entonces es muy importante que se tenga en cuenta eso también a modo de resolver quién es la persona que va a continuar con eso, ¿verdad? El artículo 65 nos habla que ese plazo de 4 años fijado en el artículo anterior queda reducido a 2 si el desaparecido no hubiera dejado representante o apoderado para administrar sus bienes. Eso también es muy importante, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que se busca acá? Si se dan cuenta, lo que se busca es minimizar al máximo el perjuicio que puede generarse, ¿verdad? Como producto de, por ejemplo, la incertidumbre en el manejo. Imagínense una empresa, imagínense de una persona, de un empresario que él mismo ejercía el poder de administración. Fallece esta persona, la cabeza se fue y nadie sabe quién lo que va a mandar, quién lo que va a establecer las reglas para la administración. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, se puede solicitar por una medida cautelar que se nombre un administrador y al cumplido el plazo de los 2 años, se puede incluso solicitar su declaración de fallecimiento, ¿verdad? Y entonces iniciar la sucesión para que los herederos legítimos de esa persona puedan asumir su rol y solicitar la transmisión de los derechos y ser dueños de lo que le corresponde por derecho, ¿verdad? Eso es con respecto al artículo 65. El artículo 66, ¿verdad?, habla, ¿verdad?, en el caso del artículo anterior, aunque el desaparecido hubiese dejado apoderado con poder bastante para administrar sus bienes, pero que no quiera o no pueda desempeñar su mandato, proveerá el juez a requerimiento de parte con interés legítimo el nombramiento de un curador de bienes, quien deberá ceñirse estrictamente en el desempeño de su cometido a las normas de este código y a los del menor que regulan la tutela y la curatela. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca lo mismo. Imagínense de que en el caso anterior, en el del 65, tenemos a una persona que ha muerto, pero no ha designado ningún representante apoderado para administrar sus bienes. En el caso 66 vemos de que sí designó a alguien, pero imagínense que a esa persona que él designó no quiera aceptar ese cargo de administración, por ejemplo. Entonces el juez designa a un tercero o a quien se ofrezca dentro de su círculo de posibles herederos para ejercer el mandato, ¿verdad?, de administración, pero esto implica la obligación de lo que se llama rendir cuentas, ¿sí? Y eso es muy importante tener presente. ¿Por qué? Porque hay profesionales de administración de empresas, por ejemplo, que se dedican absolutamente, o sea, todo en lo que trabaja, por ejemplo, es de ser curador de bienes, o sea, de administrador de bienes vacantes o de bienes justamente que tienen así, por ejemplo, que necesitan un administrador. Entonces, por designación del juez, o sea, se inscribe como perito por la Corte Suprema de Justicia, se inscribe, también tenemos contadores también que ejercen ¿cómo se dice?, esa función.
Y la corte les designa por orden, ¿verdad? Por sorteo les designa, ¿verdad? Y son peritos calificados también, por ejemplo, en ciertos juicios pueden ser como peritos o para examen de libros contables, en otros pueden ser administradores de ciertos bienes, ¿verdad? Que se puede perfectamente realizar y tiene que rendir cuentas de eso cada año, por ejemplo. ¿Verdad? El artículo 67 nos habla que la presunción de fallecimiento será declarada independientemente del estado de simple ausencia. A. Cuando alguno desapareciese a consecuencia de operaciones bélicas sin que se haya tenido más noticias de él o hayan transcurrido 2 años desde la ratificación del Tratado de Paz o en su defecto de 3 años desde que cesaron las hostilidades. O sea, esto es muy importante. ¿Por qué? Esto es muy importante porque en los anteriores casos en el cual estábamos hablando, habría como una especie de necesidad de que la persona, ¿verdad?, haga ese pedido al juez para ser declarado judicialmente muerto, por decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, en el caso del 67 nos habla, ¿verdad?, de una situación de guerra, en donde evidentemente es cierto que existe el peligro o mayores posibilidades que esta persona esté muerta. Entonces, en ese caso, sí, ha terminado, o sea, sabemos que estaba en el frente de batalla y ya ha terminado las hostilidades, ya se ha ratificado el Tratado de Paz, que por lo general se hace a 1 o 2 años de que haya terminado las hostilidades y no se tiene noticia de esta persona, entonces se puede presumir de que esta persona ya está muerta. Y eso es lo que dice, que es, la presunción de fallecimiento será declarada independientemente del estado de simple ausencia. O sea, con el simple hecho de que se sepa de que él ya estaba en frente de batalla, ya puede ser declarado. O sea, vos te vas a un juez, pedís esto y automáticamente el juez te concede el hecho de la presunción de fallecimiento. También, cuando alguno cayese prisionero o fuera internado o trasladado a país extranjero y hubiesen transcurrido 2 años de la ratificación del Tratado de Paz, o en su defecto 3 años desde que cesaron las hostilidades sin que se haya tenido noticias de él, misma situación se cumple. También cuando alguien ha desaparecido en accidente y no se tienen noticias de él transcurrido 2 años, si el día del accidente no es conocido, después de 2 años contados desde el fin del mes, si tampoco se conoce el mes desde el fin del año que ocurrió el accidente, el día presuntivo de fallecimiento será el último día de los plazos establecidos en este artículo. Estoy tratando de dar una certidumbre porque antes era muy difícil, por ejemplo, si era un naufragio, era muy difícil saber cuándo es que ocurrió el naufragio porque no había telecomunicaciones, no había ondas de radio, ni radares, ni sonares como para poder saber la ubicación del buque, ni nada por el estilo en el cual se estaba navegando, entonces se perdía, ¿verdad? Eso también es muy importante saber, que antes no había y hoy sí ya es, o sea, perfectamente si hay un accidente aéreo se sabe en el minuto, o si hay algún tipo de catástrofe se sabe en el minuto, ¿verdad? El artículo 68 nos habla que quiénes pueden solicitar la declaración de fallecimiento. Acá dice, pueden solicitar la declaración de desaparición con presunción de fallecimiento el cónyuge, los herederos y los legatarios. Los herederos son aquellos que por ley están como incluidos dentro de las personas que pueden ser beneficiarios de tu herencia. Y el legatario es aquel que no está incluido dentro de tu cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad, pero que vos le dejás porque es tu amigo más querido y le dejás tu trofeo, la imitación del trofeo de Olimpia, por ejemplo. Entonces, le dejás a ese amigo tan querido cerrista, entonces le dejás eso en tu testamento y decís, le dejo a mi querido amigo
Ahora le dejo mi trofeo imitación de Olimpia, entonces le dejo a este amigo, entonces él es legatario. ¿Por qué? Porque en realidad él no es tu pariente. Si vamos a aplicar la ley, él no podría recibir nada tuyo, pero que vos por tu voluntad le estás dejando, ¿verdad? También quienes pueden solicitar los acreedores, a quienes vos le debes. Si los herederos se hacen en moño en botabú, el cónyuge se hace en moño en botabú y vos tenés que cobrar la deuda. Entonces los acreedores, ¿verdad? A quienes vos le debes, pueden hacer la declaración de desaparición y presunción de fallecimiento para que se nombre un administrador de tus bienes y se ponga al día con la cuota que no se está pagando. Toda persona que acredite un interés legítimo en los bienes del desaparecido y el Ministerio Público en el caso de que, por ejemplo, sea un bien de que no es reclamado por alguien, entonces el Estado podría ser adjudicado con esa masa hereditaria, entonces puede hacer también el Ministerio Público. El artículo 69 señala que el que pidiere la declaración deberá justificar las circunstancias mencionadas en este capítulo y acreditar el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Primero, luego tenés que demostrar, por ejemplo, adjuntar la noticia del accidente aéreo al pedido que vos vas a hacer para la declaración de desaparición. Adjuntar tu cédula, tu certificado de nacimiento diciendo de que vos sos hijo de fulano de tal y también, por ejemplo, las copias del ticket de avión donde dice que era en esa aeronave en el que se subía la persona, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vos acreditas de que vos sos pariente, acreditas que ocurrió el hecho y podés también presentar testigos y cualquier otro medio de prueba, ¿verdad? Videos, etcétera, etcétera. En el artículo 70 nos habla de ejecutoriar la sentencia que fije el día presuntivo de fallecimiento. El juez pondrá en posesión provisional, es decir, es como le dice, bueno, a partir de ahora te entrego los bienes del desaparecido a los herederos, pero provisional, o sea, por mientras tanto, lo que le va a dar, ¿sí? Siempre y cuando estos lo soliciten, y esto es muy importante, previo inventario, es decir, se hace una lista de lo que había y se le da a estas personas y estas personas dan una fianza, es decir, una garantía de que ellos van a redevolver si es que ellos no debían haber cobrado eso que forma parte de los bienes del fallecido, ¿verdad? Y también esto es muy importante, ellos no pueden vender, no pueden hipotecar, no pueden hacer absolutamente ningún acto de disposición, no pueden hacer sin autorización judicial. Entonces, eso es muy importante también tener en cuenta que si bien se les entrega, por ejemplo, se le entrega la camioneta del desaparecido para que lo usen los herederos, pero este heredero no puede vender, no puede prendar ni nada. Solamente con autorización del juez puede hacer eso, ¿verdad? En el artículo 71 del Código Civil nos habla que dándole esa posesión provisional, recuerden de que esto no es definitivo, es así tipo que usa mientras tanto se termina el proceso y se pueda iniciar la sucesión. Si imagínense que ya te dio la camioneta, vos estás usando y ya hasta le tomaste cariño ya. Se presenta de por ahí tu desaparecido. O se probare que había sido que no estaba muerto sino andaba de panda. Entonces a partir de ese momento, esa camioneta pasa otra vez a la posesión del fallecido y se deja sin efecto la declaración judicial de fallecimiento.
Eso, por ejemplo, es algo muy importante a tener en cuenta a modo de que ustedes lo tengan presente. En el artículo 72 del Código Civil nos habla que transcurridos 10 años desde la desaparición o desde la última noticia que se haya tenido de desaparecido o 70 años desde el día de su nacimiento, el juez podrá dar posesión definitiva de sus bienes a los herederos y legatarios. Si el desaparecido se presentare posteriormente, recobrará los bienes en el estado en que se encuentre, así como los adquiridos con el valor de los que faltaren y las rentas o intereses no consumidos. O sea, va a recibir parte de los bienes, ¿verdad? Hasta donde así razonablemente se ha compensado, pero nunca va a ser en un 100% de como antes de que él haya desaparecido. Entonces, eso es muy importante. O sea, se le devuelve los bienes, pero no precisamente en su 100%, ¿verdad? Por eso dice rentas o intereses no consumidos, lo que sobre del mantenimiento, por ejemplo. Hasta acá, ¿cómo estamos? Perfecto, acá Rita me está respondiendo. Buenas tardes, Diana. Irma pregunta, ¿se desconectó? Parece que Irma no nos está escuchando. Atrella también dice que bien. Bueno, vamos a ir continuando entonces porque esta parte, la página 38, por ejemplo, es lo que ya estuvimos leyendo luego en el Código Civil. Quienes pueden pedir, ta, ta, ta. Fin de la posición provisoria. ¿Qué no pueden hacer? Enajenar. Enajenar, esto seguramente muchos no saben qué es lo que es enajenar. Enajenar es vender, chicos. Así que para los que no saben qué es enajenar, quiere decir vender. Y si tiempo que se producen los casos contemplados en la ley, que es lo último que habíamos leído el artículo 72, o una vez que haya transcurrido 10 años de la desaparición o 70 años de su nacimiento, es posible hacer la posesión definitiva de los bienes, ¿verdad? Eso es importante. Sí, básicamente, siguiendo desde el artículo 63 al 72, están contenidos todos los puntos de la lección 13. Y acá hay dos preguntas muy importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos de las muertes de las personas físicas? Que ya vimos de que hay varios efectos, ¿verdad? Por ejemplo, en el patrimonial, la transmisión de los derechos, ¿verdad? A sus herederos, los derechos personalísimos terminan y los derechos extrapatrimoniales también terminan. Y hay otra pregunta muy importante que habla sobre la disposición de los bienes del fallecido, que nosotros nos vamos y quitamos nomás los bienes de la persona que falleció de la cochera o tenemos que solicitar una autorización. Y la respuesta es que es necesario solicitar la posesión provisoria de esos bienes ante el juez de primera instancia en lo civil y comercial del último domicilio del desaparecido, ¿sí? Esa es la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que hacer a través de vía judicial, ¿sí? Siempre, siempre, siempre es así.
Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? Desde el artículo 63 al 79 es, Rita, lo que estuvimos dando. Perfecto. Ahora, en el artículo, perdón, no es artículo, es lección, en la lección 14 de las personas jurídicas, vamos a hablar de los otros tipos de personas. Hasta hoy, hasta el momento, estamos hablando de las personas de existencia real, de carne y hueso, que hace persona, nosotros, ¿sí? A partir de esta lección, de la lección 14, vamos a ver los otros tipos de personas que son las personas jurídicas, que son las personas entes susceptibles, ¿verdad? De adquirir derechos, pero que no son de existencia visible. Es una ideación que nosotros hacemos, una ficción jurídica le llamamos nosotros, por la cual nosotros nos hacemos la idea o imaginamos que eso existe a modo de que sea más fácil para realizar actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, muy acorde a lo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Podemos definir a la persona jurídica como todo ente susceptible de adquirir derecho y contraer obligaciones que no son personas de existencia visible, son personas de existencia ideal. Y el término técnico que se utiliza para nombrarlo es la de personas jurídicas, ¿verdad? Principios fundamentales que hacen la diferencia o permiten distinguir entre personas física y jurídica, ¿verdad? Primero, la pluralidad de sujetos. La existencia de una persona jurídica supone la concurrencia de varios individuos aunados en torno a una idea común. Ejemplo, los directivos que conforman la UPAP, que es una persona jurídica, la UPAP es una persona jurídica, ¿sí? Reconocida encima por ley, porque para poder ser universidad evidentemente tiene que ser hecho por ley, aprobada por ley, ¿verdad? No es una persona nomás la que conforma, sino que hay un grupo de directivos o dueños. Entonces son varias personas que se reúnen en torno a una idea común que es crear, ejemplo, la UPAP. Entonces, vemos de que hay varias personas que crean una persona de existencia jurídica, ¿verdad? Pero nosotros lo vemos como una, pero en realidad, si vamos a escarbar quiénes son los responsables, vamos a ver que son varias personas. Tiene una finalidad. O sea, estas personas no se reúnen así tipo por nada, sino que se reúnen en vista a un fin, ¿verdad? De una manera intencional en la que deliberadamente se pretende una finalidad, ejemplo, un lucro o un servicio social, que son los dos caminos que se pueden tomar cuando uno crea una persona jurídica, ¿verdad? Especialmente los de administración ya van a estar en su mambo, ¿verdad? El patrimonio actual o potencial también es muy importante. La persona jurídica supone igualmente la existencia de un patrimonio. La persona jurídica tiene que tener cosas, tiene que tener un activo y también, evidentemente, también un pasivo, ¿verdad? Por eso patrimonio. Este elemento cumple, aparte de solventar los fines de las instituciones, una función de protección de los patrimonios individuales de los miembros. ¿Por qué? Porque por lo general los miembros de una persona jurídica o los socios dentro de una persona jurídica dan parte de sus patrimonios personales y lo entregan a la persona jurídica y deja de pertenecer al patrimonio personal.
Entonces, y se conforma la OPAP, entonces tiene así su propio patrimonio que es distinto al patrimonio individual de cada una de las personas que son dueñas de esa persona jurídica. Entonces, si es que, por ejemplo, acreedores de la OPAP quieren cobrar sus deudas, o sea, la deuda de la OPAP básicamente, no van a ir contra los bienes de las personas individuales, sino se va a ir contra el patrimonio que figura a nombre de la UPAP. Y eso es muy importante y por eso es que decimos que aparte de el establecer un patrimonio o darle el derecho a que una persona jurídica tenga un patrimonio, ¿verdad? Ayuda a que esa persona jurídica sea independiente a las personas que lo conforman, pero también, ¿verdad? Protege el patrimonio individual de los miembros. Y la intención y el ánimo de los miembros es muy importante, ¿verdad? Porque se hace en torno a una idea común, acontece de manera intencional y deliberada y no de forma espontánea. Esto quiere decir que los miembros dejan de estar en perfecto conocimiento del acto, o sea, deben estar en perfecto conocimiento del acto de constituir una persona jurídica. O sea, evidentemente nace como producto de una intención y no de un accidente, ¿verdad? No es como un accidente de tránsito que ocurre, sino que es un acto jurídico en donde se hace toda una solemnidad y evidentemente se le da el nacimiento a esta persona jurídica, ¿verdad? Con respecto, acá habla de antecedentes históricos, ¿verdad? Vamos a mencionar a modo de conocer, ¿verdad? En los municipios de la época imperial, también en esa época se debe en el origen de las sociedades particulares con fines de lucro. También en Roma se tiene ya cierta referencia, ¿verdad? A la personería jurídica frente a terceros, a las asociaciones, porque ellos tenían asociaciones, por ejemplo. De esta manera el patrimonio del ente era responsable y no así los que le componían, ¿verdad? Por ejemplo, con los templos de las vestales, eran, que eran como vírgenes, que hacían una serie de, o sea, eran religiosas, entre esotéricas. Ellos, por ejemplo, tenían así como una congregación de monjas, tenían su propio patrimonio que ellos administraban, que era diferente al patrimonio de las personas que conformaban, por ejemplo, eh, ese templo, ¿verdad? Entonces se le da una categoría especial y fue así como se empezó a crear o a desarrollar la idea o el concepto de persona jurídica en la historia, ¿verdad? Según algunos, el derecho canónico es el creador de la institución, por eso les hablaba de las iglesias, ¿verdad? Siendo la iglesia una entidad distinta de sus miembros independientemente del Estado, con patrimonio propio, y así como las instituciones de beneficencia, solo adquieren desarrollo, el tema de las personas jurídicas, ¿verdad? En el siglo XIX y XX a las sociedades que no tienen como un fin, por ejemplo, la religión, recién en el siglo XIX a XX es donde se constituyen sociedades, pero en pos a ganar dinero, ¿se entiende? Las empresas propiamente dichas. De acuerdo a nuestro código, ¿verdad? Civil, si ustedes se van en el artículo 91, van a ver que nos hace una lista de quiénes son personas jurídicas, ¿sí? Y nos habla luego quiénes son personas jurídicas. Nos dice el Estado, los gobiernos departamentales y municipales, las iglesias y confesiones religiosas, por eso hablábamos de los antecedentes históricos, los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta, y los demás entes de derecho público que conforme a la respectiva legislación sean capaces de adquirir derechos y obligaciones. Petropar y otras empresas también del Estado, ¿verdad? Las universidades, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones inscritas con capacidad restringida,
las fundaciones, las sociedades anónimas, las cooperativas y las demás sociedades reguladas en el libro tercero de este código. Son también personas jurídicas los estados extranjeros, los órganos internacionales, es la ONU, la OEA, también son personas jurídicas reconocidas por la República y otras personas jurídicas extranjeras, ¿verdad? Coca-Cola, Starbucks, etcétera, etcétera, también. Eso es a modo de leer el artículo 91 y 92 del código. Teorías que explican la naturaleza de las personas jurídicas, ¿verdad? Y tenemos varias teorías que básicamente son posiciones doctrinales de por qué lo que consideramos que existen y por qué no, ¿verdad? En la primera, tres grupos prácticamente tenemos, ¿verdad? El de la ficción, las negatorias de la personalidad y la realidad. En el primer cúmulo de teorías, porque otra vez dentro de la teoría de la ficción hay millón de teorías otra vez, ¿verdad? Básicamente, en la teoría de la ficción enuncia que las personas jurídicas son meras creaciones de la ley. La necesidad de otorgar una figura diferente a las agrupaciones formadas por personas físicas que no confunden sus patrimonios lleva al legislador a realizar entonces esta ficción, esta imaginación, entonces dándole una existencia ideal abstracta a las personas mortales, ¿verdad? Hay otra posición que dice, momento señores, no existe la persona jurídica. Lo único que existe es el hombre y déjense de joder con ese tema de crear una persona jurídica. Básicamente hay ese tipo de posiciones. Y después está la tercera posición que habla, ¿verdad? Este sistema explica la naturaleza de las personas jurídicas, aduciendo que ellas son en realidad una realidad concreta del derecho, que la personalidad es una cualidad jurídica que tiene valor y vigencia en el mundo del derecho y que por lo tanto existe, ¿verdad? Que la personalidad es una cualidad jurídica que tiene valor y vigencia y que por consiguiente hay instituciones que no son personas físicas, pero que están dotadas de personalidad y de capacidad para contraer derechos y obligaciones, ¿verdad? Que están creadas para cumplimiento de ciertos fines y que son considerados por el derecho como una realidad existente, viva. O sea, los actos que hace esa persona jurídica es considerado un acto válido. Pero acá les hago otra vez la salvedad. Siempre y cuando nos estemos refiriendo a un acto que responde a su fin y que ese acto sea considerado lícito. Porque si estamos ante un acto realizado evidentemente por la persona jurídica, pero a través de su representante, pero es ilícito y configura un hecho punible, ejemplo de estafa, evidentemente estamos ante una circunstancia que el hecho ilícito del cual estamos hablando, de la estafa, no es responsabilidad de la persona jurídica, sino de la persona física que realiza ese acto, valiéndose de una supuesta autorización o representación en nombre de la persona jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que va a pasar es que se le va a procesar a esa persona, no se le va a procesar a la persona jurídica, se le va a procesar a la persona física por haber cometido el ilícito. ¿Se entiende? Hasta acá estamos bien.
Ok, perfecto. Bueno, em, a partir de ahora vamos a entrar en la tendencia doctrinaria, ¿verdad? De la división de las personas jurídicas, estas de carácter público o de carácter privado, conforme a la actividad que realizan, ¿verdad? Son personas jurídicas de carácter público, aquellas, ¿verdad?, que tienen una existencia necesaria, en este caso el Estado, los municipios, las iglesias, los entes autárquicos, autónomos o de economía mixta que forman parte de las empresas del Estado, por ejemplo. Son personas jurídicas de carácter público. Las personas jurídicas de carácter privado son, por ejemplo, las universidades, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones inscritas con capacidad restringida, las fundaciones, la SA, las cooperativas. ¿Por qué? Por los actos que realizan. Las personas jurídicas de carácter público lo que buscan es el beneficio de la sociedad o de un grupo social, como sería, por ejemplo, de la iglesia, ¿verdad? O de los municipios o del Estado. Sin embargo, las personas jurídicas de carácter privado lo que buscan son actividades que repercuten en sus miembros o en sus asociados, ¿verdad? O que beneficien a, por ejemplo, a sus socios, en el caso de las cooperativas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tener presente al momento del abordaje, ¿verdad?, de las dos distinciones entre persona jurídica y persona jurídica de carácter público y persona jurídica de carácter privado, ¿verdad? El municipio, ¿verdad? Acá dice doble carácter de la actuación del Estado y de los municipios, ¿verdad? El municipio es una comunidad de vecinos con gobierno propio que tiene por objeto el promover el desarrollo de los intereses locales cuyo territorio coincide con un distrito y se divide en zonas urbanas, suburbanas o rurales según sea en donde le toque, ¿verdad? Las municipalidades son personas jurídicas, o sea, se considera Villa Elisa, su municipalidad es considerada como una persona jurídica con potestad de ejercer gobierno municipal en todo el territorio de Villa Elisa, ¿verdad? Y las municipalidades son autónomas en el orden político, jurídico, económico y administrativo, y dicha autonomía es ejercida conforme a lo que establece la Constitución y la ley, ¿verdad? Y los establecimientos, acá habla de establecimiento de utilidad pública, son esas asociaciones asociación de, no sé, de alumnos de la UPAP, que lo que busca es, por ejemplo, armar una buena biblioteca que puedan acceder todos los alumnos asociados sin costo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que busca es el bien común de esos asociados. Entonces, es armada o concebida esa persona jurídica de, para que tenga su propio patrimonio y que pueda beneficiar a sus miembros o a un colectivo en general, ¿verdad? La fundación, parecido a lo anterior, ¿verdad?, se constituye por la voluntad de una o más personas y se hace con el destino a perpetuidad de determinados bienes, ¿verdad?, para la creación de una entidad con fines de bien común. La manifestación de voluntad es muy importante en el caso de la fundación porque debe constar en la escritura pública y en el testamento, y ahí ella tiene que decir cuál es la finalidad, a cuánto plazo va a funcionar, cómo se va a utilizar sus bienes, y en el caso, por ejemplo, de que se disuelva o se cumpla la finalidad, entonces en qué se va a destinar los bienes de la fundación. Con respecto a las diferencias entre los establecimientos de utilidad pública y los establecimientos públicos, ¿verdad? Los establecimientos de utilidad pública se rigen por estatutos, que son como reglamentos por los cuales se crea y se regula, ¿verdad?
y los establecimientos públicos se rigen por la ley. Entonces, están los establecimientos públicos y están los establecimientos de utilidad pública. Uno por estatutos y el otro por la ley, ¿sí? Cuando hablamos de asociación, nos referimos al conjunto organizado de personas que crean un ente para realizar fines determinados. El ejemplo que les di, ¿verdad? Por ejemplo, de la Asociación de Alumnos de la UPAP de Villa Elisa, que tiene como fin proveer a la comunidad educativa de la UPAP Villa Elisa de libros o de acceso a literatura de forma gratuita, ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La posibilidad de poder hacerlo y de que esta asociación solita pueda, por ejemplo, realizar actividades o realizar compra de libros a nombre de la asociación para la biblioteca, por ejemplo, ¿se entiende? Y con respecto a las asociaciones hay que hacer dos tipos de distinciones. Cuando tienen personería jurídica y cuando no tienen personería jurídica, ¿verdad? Y las asociaciones con personería jurídica es una persona jurídica, así tal cual como las demás, ¿verdad? Tiene un patrimonio independiente al de sus miembros. Es cierto que ella no necesita ser reconocida por el Poder Ejecutivo, pero sí sus estatutos deben estar en una escritura pública y se encuentran inscritos en el registro de personas jurídicas que funciona, ¿verdad? En el registro público, ¿verdad? Y evidentemente es reconocida. Una asociación sin personería jurídica es aquella que evidentemente se constituye así en la base de lo que establece la Constitución Nacional, ¿verdad? Que es la libertad de asociación, ¿verdad? Pero no reúne los requisitos para su reconocimiento, ya sea por parte del Poder Ejecutivo o tampoco fue hecho a modo de que sea que es en escritura pública, sino que es un conjunto de personas que se unen para un esfuerzo común y dan parte de sus patrimonios y se manejan de una manera informal. Se les da también un reconocimiento de asociación, pero evidentemente tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, hay ciertas actividades que no van a poder ejercer, por ejemplo, las compras que hagan, por ejemplo, no van a poder hacer a nombre de esa asociación, siempre va a ser a través de un miembro y se va a considerar como donación o algo así de una persona, ¿verdad? Y en este caso, los miembros son responsables personalmente de lo que se haga. Sin embargo, en el caso de una asociación con personería jurídica, las transacciones son realizadas a nombre de la asociación y por lo tanto, ¿verdad? Sí, la asociación, como se dice, asume una responsabilidad jurídica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si él hace un contrato para la importación de un libro, en el caso de la asociación de alumnos de la UPAP que les estuve diciendo, si la asociación firma un contrato para la importación de un libro, es la asociación la que va a tener que pagar ese libro, sí o sí. La responsabilidad de pago recae en la asociación si es que tiene personería jurídica. Sin embargo, si no tiene personería jurídica, el acto jurídico va a estar a nombre de ese miembro de la asociación sin personería, pero él va a ser el que personalmente responda sobre el monto o el gasto que se tenga que hacer para el acto jurídico. Entonces, esa es la distinción entre uno y otro. Con personería hay responsabilidad de la persona jurídica independientemente de sus miembros y sin personería asume cada miembro su responsabilidad por los actos y la asociación no asume ninguna responsabilidad porque básicamente no existe, ¿verdad? En el sentido jurídico como una unidad patrimonial. Las personas jurídicas las personas jurídicas extranjeras, la existencia y capacidad de la persona jurídica extranjera se rigen por las leyes de su domicilio, es decir, nosotros acá, Paraguay, le va a reconocer a una empresa extranjera reconocida en el extranjero sin problemas, siempre y cuando
se sujete a las prescripciones de nuestra ley cuando va a ejercer actos acá. Y siempre que no riña con leyes de orden público. Eso ya sabemos que es el marco regulatorio de toda actividad realizada en el derecho civil. Siempre y cuando no vaya a una regla de orden público imperativa que no está en contramano a lo que nuestras leyes establecen, ¿verdad? Y para el ejercicio, ¿verdad?, de actos comprendidos con el objeto especial de su institución se sujetarán a las prescripciones establecidas en la ley de la República. Es decir, las personas jurídicas, lo mismo que le estoy diciendo, ¿verdad? Las personas jurídicas para hacer algún tipo de acto jurídico siempre tienen que hacerlo respetando las normas de orden público paraguayas, ¿verdad? Especialmente si los efectos lo va a tener aquí. Entonces, eso es muy importante tener presente entonces para cuando estamos hablando de las personas jurídicas extranjeras. Y esto ya es un contenido que ya lo habíamos repetido antes, ¿verdad? Hasta acá, ¿cómo estamos, chicos? Excelente. Bueno, acá no hay preguntas porque como ya estuvimos hablando de estos puntos, ¿verdad? No me pareció hacer preguntas, no me pareció necesario, ¿verdad? Pero sí hay ciertas cuestiones como las distinciones entre personería jurídica con o sin personería jurídica y esa lista, mírenle bien a esa lista, ¿verdad? De personas jurídicas reconocidas por el Código Civil de forma entonces de que puedan ustedes tener así, bueno, el estado es, el municipio es, entonces para poder hacer distinciones de qué es una persona jurídica y qué no es una persona jurídica, ¿verdad? Jennifer pregunta, ¿la asociación informal no es penal, profe? O sea, el Estado no interviene en eso, no le crea problema. Nosotros tenemos por el artículo 76 la libertad de asociarnos con fines lícitos. Lícitos significa con algo que no está prohibido. O sea, no podemos crear una asociación de cultivadores de cannabis. ¿Se entiende? Tiene que ser, por ejemplo, asociación de cultivadores de lechuga. Ese tipo de cosas, ¿verdad? En el caso que nosotros hagamos por escritura pública constitución de nuestra asociación y hagamos la inscripción en el registro respectivo, es decir, en el registro público de las personas jurídicas, entonces vamos a tener personería jurídica y esta asociación va a ser casi como una empresa independiente, ¿sí? Ahora, si nosotros no hacemos por vía, o sea, nos unimos nomás y cada uno pone, yo pongo mi palita, yo pongo plantita, yo pongo tierra, yo pongo el abono, qué sé yo, ¿verdad? Pero no hacemos ningún documento. Evidentemente, los insumos que se compren se van a comprar a nombre de cada uno de los miembros y no hay nada prohibido en eso y perfectamente estas personas pueden ir coayudándose, ¿verdad? Y hacer actividades en nombre de la asociación, pero sin personería jurídica. Ellos no pueden emitir, por ejemplo, recibos a nombre de la asociación. Se va a hacer, por ejemplo, recibos y se va a hacer a nombre de una persona que va a ser el administrador, por ejemplo, ¿verdad? Pero no hay pues un documento. No te pueden prohibir asociarte, pero siempre y cuando sea lícito. No sé si me expliqué, Jennifer. Creo que ya di el ejemplo, Luz. Ok. Bueno, chicos, me voy a estar comunicando por el WhatsApp a modo de coordinar en qué horarios podríamos desarrollar la unidad 15, ¿sí?
Entonces, para poder ponernos de acuerdo, porque tengo una agenda bastante apretada mañana y me gustaría entonces poder desarrollar esto. Pero igual les pido, por favor, que hagan ya una lectura de la lección 15. Entonces, ya nos va a ser mucho más fácil poder profundizar en puntos de dudas, ¿sí? Por favor, les pido. Y les voy a estar avisando entonces mis disponibilidades para poder conectarnos. ¿Está bien? Perfecto. Que descansen y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Está bien? Cuídense, chicos. Buenas noches.